Con motivo de la actividad docente dual impartida en la UMH, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. Primera, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado, con posterioridad, el contenido de la sesión docente. Segunda, se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizadas por el resto de las personas participantes. Tercera, queda prohibida la captación o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. Vamos a abordar ahora el caso práctico número 8, que es un caso inventado, pero inventado el escenario de exposición. Los datos que vamos a trabajar, con los que vamos a trabajar, son reales. El caso dice que un accidente de circulación con un camión ha provocado la liberación en una reserva acuosa de alto valor ecológico de una cantidad indeterminada del compuesto, bueno, ese compuesto que hay ahí, que se abrevia como DTPA. Dice, este compuesto es un agente quelante de iones di y trivalentes que es ampliamente utilizado por la industria como blanqueante para detergentes, limpiadores, pulpa, papel, etc. Antes del accidente, la concentración del DTPA en la reserva era indetectable, pero tras el accidente, la concentración es de 100 nanogramos por litro. Es decir, el PEC es 100 nanogramos por litro. La pregunta es, ¿hay un riesgo para el ecosistema? Bueno, pues vamos a ver la respuesta de este caso hipotético. Esta sustancia, el DTPA, está registrada en el registro de sustancias europeo y en esa dirección que hay ahí podéis obtener toda la información necesaria para responder a esta pregunta. Yo esa información la he resumido en la tabla que veis ahí. Dice, en agua, ¿no?, que es el ecosistema que a nosotros nos interesa, existen estudios de toxicidad en peces, invertebrados y algas. Estudios de toxicidad aguda y estudios de toxicidad crónica. Estudios con 2 especies diferentes de peces, con 3 especies diferentes, con 2 especies diferentes de invertebrados y con 2 diferentes especies de algas. Por lo tanto, vamos a intentar responder a la pregunta. Dice, disponemos de estudios de toxicidad aguda y crónica en diferentes especies representativas de los 3 niveles de la cadena tróficas, representativos de las cadenas tróficas, en peces, en invertebrados y en algas. Esto nos permite estimar un PNEC para toxicidad aguda y para toxicidad crónica, ambos. Como os dije, cuando existe información como para poder saberlo para ambos, hay que hacer la resolución en ambas vías, con ambas aproximaciones, la aguda y la crónica. Bueno, pues toxicidad aguda. ¿Cómo se calcula el PNEC? Para el medio acuático, de toxicidad aguda, utilizando datos de toxicidad aguda. Dijimos, había que tener estudios de toxicidad aguda en 3 diferentes especies, en peces, en algas y en dafnias, quedarnos el menor de las F50 y ponerle un factor de seguridad de 1000. Si vamos a la tabla y de los estudios de toxicidad aguda, ¿cuál es el menor? Tenemos 674 para peces, 245 para dafnias y 310 para algas. Por lo tanto, el menor es 245 miligramos por litro, ¿no? Bueno, pues 245 miligramos por litro con un factor de seguridad de 1000, pues 0,245 miligramos por litro de PNEC. Ojo a las unidades, tenemos que comparar siempre con las mismas unidades. El PEC que nos habían dado estaba en
nanogramos por litro. Por lo tanto, o bien pasamos el PEC a microgramos por litro, o bien pasamos el PNEC a nanogramos por litro. Yo lo he hecho esto último. No, o sea, yo he pasado el PEC a microgramos por litro. 100 nanogramos por litro son 0,1 microgramos por litro. Por lo tanto, la razón de caracterización del riesgo para toxicidad aguda es 245 dividido entre 0,1, 2.450. O dicho de otra manera, no existe riesgo bajo la perspectiva de la toxicidad aguda. Porque esa razón de caracterización del riesgo es claramente superior a 1. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con la toxicidad crónica? Bueno, a ver, ¿qué datos de toxicidad crónica tenemos? Tenemos un NOEC de 100 miligramos por litro. Tenemos otro NOEC de 50 miligramos por litro. Y tenemos un NOEC de más de 310 miligramos por litro, pero no determinado. ¿Cuál es el menor? Claramente es 50, ¿no? Pues, como tanto, ¿qué hacemos? Cogemos el valor más bajo, que es de 50, ¿y qué factor de seguridad hay que ponerle? ¿Cuáles eran los factores de seguridad? Acordaos que había una progresión que era 100, 50 y 10, dependiendo de si teníamos una, dos o tres especies. Como tenemos 3, es el más bajo, es 10. Por lo tanto, el PNEC es 5 miligramos por litro o 5 por 10 elevado a 3 microgramos por litro. Si hacemos la razón de caracterización del riesgo, nos sale también claramente superior a 1. Y por lo tanto, los datos sugieren que la liberación del DTPA no ha supuesto un incremento significativo del riesgo de toxicidad en el medio acuoso, al estimarse tanto para la evaluación de efectos crónicos como para efectos agudos, unas concentraciones que predicen ausencia de efecto entre 3 y 4 órdenes de magnitud superiores a las realmente acontecidas como consecuencia del vertido.